Ahora veamos cómo funciona un ecosistema. Para ello hay que tomar en cuenta que el ecosistema, como todo lo que existe en el universo, está conformado por materia y energía, ¿sí? Y esta materia y energía tiene que estarse incorporando y moviendo a través de todos los elementos del ecosistema, ¿sí? Por eso la dinámica de un ecosistema está conformada por el flujo de energía, ¿sí? La dinámica del agua y de los ciclos biogeoquímicos que van a permitir el flujo de las sustancias químicas, ¿sí? Mediante un sistema de reciclaje que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Recordemos la ley de la conservación de la materia, que dice que esta no se crea ni se destruye, sino solo se transforma, ¿no? ¿Sí? Y esto es lo que sucede en los ciclos biogeoquímicos. Pero antes de ello vamos a hablar sobre un poquito más de cuáles son los dos puntos claves en este proceso, en esta dinámica que hay en los ecosistemas. Primeramente tiene que haber una fuente de energía constante, ¿sí? Que va a ser distribuida a través de los minerales y toda la materia del ecosistema, ¿sí? Para que se sostenga la vida. Esta fuente principal de energía va a ser el sol, va a ser el punto de inicio, que va a mandar tanto energía lumínica como calorífica para alimentar a todo el sistema biológico. Y también vamos a tener un movimiento progresivo de los materiales, ¿no? En sus diferentes elementos, como son el suelo, el agua y el aire, ¿sí? Van a llegar ahí. A ver, de nuevo. Y vamos a tener un movimiento progresivo de materiales, donde los elementos químicos van a pasar por el suelo, el agua y el aire, ¿sí? A los organismos vivos, ¿sí? Y estos a su vez van a incorporar nuevamente estos elementos químicos a los elementos abióticos del ecosistema, ¿sí? Y esto va a crear interacción entre los factores bióticos y los factores abióticos. Y todo este paso, ¿sí? Esta transferencia de materia y energía la vamos a representar mediante esta pirámide que se llama pirámide trófica, que está conformada por diferentes niveles tróficos. Siendo la base, el primer nivel, tenemos a los productores primarios, ¿sí? Que mediante la fotosíntesis van a generar la principal fuente de energía de todos los seres vivos, que es la glucosa, para su aprovechamiento propio, y también va a pasar a los siguientes niveles al ser consumidas, ¿sí? Pasamos directamente al segundo nivel, donde están los herbívoros, que serían los consumidores primarios, ¿sí? Que van a incorporar la glucosa y otras sustancias de las plantas en su organismo. A su vez va a pasar a los consumidores secundarios, que pueden ser omnívoros o carnívoros, que se alimentan de los herbívoros. Y a su vez estos consumidores secundarios van a ser consumidos por los consumidores terciarios, que es el siguiente nivel trófico, ¿sí? Donde ya tenemos generalmente organismos depredadores más especializados. ¿Por qué tiene la pirámide esta forma? Porque vamos a tener mayor concentración de materia y mayor concentración de energía y mayor generación de materia en el nivel base,
en el primer nivel, y mientras se vaya pasando la materia y la energía hacia los niveles superiores, esta va a ir disminuyendo, ¿sí? Y van a ser menos los organismos que vamos a encontrar hacia la cima, ¿sí? Y seguimos. Hablemos entonces de que estos niveles tróficos de manera individual van a estar representados por las cadenas tróficas, que es lo que comúnmente conocemos como cadenas alimenticias, ¿sí? Estas se presentan tanto en los ecosistemas de tipo terrestre como en los acuáticos, en el cual tenemos un organismo autótrofo que es un productor, ¿sí? Puede ser una planta o fitoplancton en un ecosistema marino, que va a ser consumido por los consumidores primarios, que a su vez son consumidos por los secundarios, estos por los terciarios, y si llegara a haber uno más arriba serían los consumidores cuaternarios. Generalmente ya estos son los depredadores supremos de ese ecosistema, ¿sí? Pero estas cadenas tróficas, ¿sí?, aunque podemos ver que tienen un orden de manera individual, ya de manera grupal, como podemos ver aquí, en un ecosistema hay muchas cadenas y se entrecruzan, ¿sí?, entre ellas. Un organismo puede ser parte de varias cadenas tróficas, ¿no?, como podemos ver aquí. Solo como dato, como anotación o referencia, la lectura de las flechas es de la siguiente forma. Donde tenemos el inicio es organismo que está en el nivel inferior trófico, ¿sí? Y esa nos está indicando que la materia y energía obtenida de a qué organismo va a pasar, quién está en el siguiente nivel trófico, ¿sí? En este caso, de este árbol, ¿sí?, va a ser consumido por esta ave, ¿sí?, incorporándose de esta manera los nutrientes y energía, parte de nutrientes y energía del árbol, ¿no? También esta ave podemos ver que va a consumir a este herbívoro, este grillo, ¿sí?, para alimentarse, para incorporar materia y energía, que a su vez este grillo la obtiene de la fruta de este productor primario, ¿sí? Este grillo también va a ser consumido por otros animales como este zorro, esta lagartija, ¿sí? Y así vamos viendo que se van cruzando las diferentes cadenas tróficas de un ecosistema. Lo mismo pasa con los ecosistemas acuáticos, como podemos ver aquí. Sí, aquí tenemos en la base a los a los productores, ¿sí?, los autótrofos, que van a ser consumidos por los consumidores primarios, ¿sí?, que pueden ser estos peces, pueden ser otros organismos que van a ser consumidos por otros más, ¿sí?, así hasta llegar hasta los consumidores terciarios y cuaternarios. Aquí podemos ver representado cómo se da el flujo de energía en la pirámide trófica. ¿Sí? Como ya he mencionado, la energía proviene del Sol, energía que es aprovechada y transformada por los productores, las plantas principalmente, en los ecosistemas terrestres, ¿sí?, que van a transformar energía química, energía lumínica en energía química en forma de glucosa. En el proceso va a haber pérdida de energía en forma de calor, ¿sí? Cuando los consumidores primarios se alimentan de los productores, van a incorporar esa energía a su organismo, ¿sí? Esa molécula, la glucosa, para producir ellos su energía, y en el proceso también van a perder calor. Y así, mientras vamos subiendo en la pirámide trófica,
¿sí? Va habiendo pérdida de calor, ¿sí? Y por lo tanto, como podemos ver aquí en la parte superior, la cantidad de energía que pasa de un nivel a otro se disminuye drásticamente, ¿sí? Como ejemplo que podemos ver aquí, que tenemos un estimado de 10.000 unidades, 10.000 calorías generadas por los productores primarios, y ya cuando llegamos al consumidor terciario solamente tenemos una muy pequeña parte de esta energía inicial, ¿no? 10 unidades, ¿sí? Sería la milésima parte de lo que se tenía originalmente con los productores, ¿sí? El primer nivel. Ahora, la materia que podemos encontrar en los ecosistemas básicamente son los bioelementos y las biomoléculas formadas con estos, ¿sí? Siendo los principales los bioelementos primarios, ¿sí? Que van a formar a las biomoléculas orgánicas y otro tipo también de biomoléculas inorgánicas, pero no son los únicos. También vamos a encontrar bioelementos secundarios y terciarios moviéndose en todo el ecosistema. Y el flujo de materia es similar al de energía, ¿sí? Nada más que en este caso las pérdidas no se disipan, ¿no? Como es en el caso del calor, sino la materia que se va perdiendo entre un nivel y otro es porque el organismo la va desechando, ¿sí? Y esos desechos se incorporan nuevamente al medio abiótico, al suelo principalmente, para que éstas sean transformadas y absorbidas por para que nuevamente regresen a los productores, ¿no? A las plantas, para que las absorban y las vuelvan a incorporar al sistema, ¿sí? A la cadenas tróficas. Entonces, un ejemplo que tenemos aquí de 300.000 kilogramos por hectárea que pueden producir de biomasa los productores, ¿sí? Al llegar al cuarto nivel en los consumidores terciarios solamente tenemos 25 kilogramos por hectárea, ¿no? Eso sucede porque mientras vayamos subiendo, la cantidad de organismos que están en los niveles superiores va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo, ¿sí? Por lo tanto, pues la materia o la biomasa en esos niveles pues va siendo menor, ¿sí? Porque, pues, como comentaba, esa materia se regresa al ecosistema, ya sea en forma de desechos, de excretas o de orina, o mediante los cadáveres que que a la larga se van a descomponer para incorporar todas esas biomoléculas transformadas al suelo. Y todo esto que les acabo de comentar rápidamente, sí, lo vamos a ver de cómo sucede elemento por bioelemento, ¿sí? Vamos a hablar de los ciclos biogeoquímicos. Bio, que son los ciclos de la vida, donde interviene la vida. Geo, porque en menor o mayor medida el suelo, la tierra, tiene que ver con ellos, ¿sí? Y químicos, porque estamos hablando de elementos químicos. Vamos a mencionar los principales, que son los que tienen que ver con los bioelementos primarios. Empezamos por el más conocido, el ciclo hidrológico o del agua, ¿sí? Este ciclo que va a mover el hidrógeno del ecosistema, vamos a iniciarlo acá arriba, ¿sí? Donde de las nubes cae agua líquida en forma de precipitación para que se llegue ya sea a cuerpos de agua, a la superficie del suelo, ¿sí? O sobre las plantas, ¿sí? O sobre la vegetación del medio. Si llega a los cuerpos de agua, estos
van a pues incorporarse a este cuerpo de agua. Si es un río, va a llegar a un lago, o inclusive puede llegar a incorporarse al mar, ¿sí? Si llega al suelo, este puede ser absorbido por filtración hacia el subsuelo hasta llegar a el manto freático, donde podemos encontrar las aguas subterráneas, ¿sí? Y si se queda en la superficie de las plantas o de la vegetación, ¿sí?, al poco tiempo pueden pasar dos cosas: o es ya sea que esté sobre la superficie, en el suelo, bueno, principalmente en el suelo, puede ser absorbido por estas plantas para que pueda realizar sus procesos vitales, ¿sí? También en el caso de los cuerpos de agua, ahí pueden ser fuentes de líquido de los animales, ¿no? Así se incorpora el agua a los medios biológicos, ¿sí? Y el agua que no se logre consumir o absorber se evapora, ya sea del suelo, de las plantas, de los lagos o cuerpos de agua, de los océanos. Esa agua que se evapora, ¿sí?, llega a la atmósfera en forma de vapor de agua. Estas moléculas se juntan, se condensan para formar primeramente las nubes, ¿sí? Y ya cuando estén suficientemente cargadas las nubes y en un área donde la temperatura es baja, va esas moléculas a caer en forma líquida nuevamente hacia el suelo para iniciar el ciclo. El siguiente ciclo que vamos a hablar es sobre el ciclo del carbono, ¿sí?, en el cual podemos encontrar en la atmósfera como dióxido de carbono, que puede provenir ya sea como producto de la respiración de los animales, como producto de la combustión del petróleo y sus derivados, ¿sí?, como parte de producto de las erupciones volcánicas, ¿sí?, por mencionar las principales fuentes. Este dióxido de carbono es absorbido por las plantas y utilizado en el proceso llamado fotosíntesis para generar glucosa y otras moléculas, y también para que este carbono se incorpore a otros procesos para realizar otras moléculas, y se libera como producto oxígeno, ¿no?, que lo vamos a explicar, que interviene en otro ciclo, ¿sí? También las plantas incorporan carbono en su estructura al realizar otras biomoléculas, ¿sí? Y estas, al morir, pues se degradan y se incorporan el carbono que tenían en su interior al suelo, ¿no? Por eso dice que se atrapan el carbono que hay en la atmósfera para guardarlo en el suelo, ¿sí? También algunas bacterias transforman el carbono del suelo en minerales, ¿no? Y en el caso de los animales, incorporan carbono orgánico en el suelo mediante la excreción, ¿sí? Ahora pasemos a hablar de otro ciclo, el ciclo del oxígeno, que ya había mencionado, tiene mucho que ver o se relaciona con el carbono en el movimiento de dióxido de carbono y oxígeno al intervenir en la fotosíntesis, ¿no? El dióxido de carbono de la atmósfera es transformado por la fotosíntesis en glucosa y oxígeno, que es liberado a la atmósfera. Este oxígeno puede transformarse por radiación, por acción de la radiación solar en ozono, ¿no?, que va a formar una capa protectora que evita que la radiación ultravioleta de alta energía llegue a la superficie del planeta y afecte a los seres vivos. También tenemos que el CO2, ¿sí?,
es liberado también por procesos de la respiración de los animales, y el oxígeno que liberan las plantas es absorbido por estos, ¿no? Para realizar su proceso de respiración celular. Y como desecho liberan CO2 que nuevamente las plantas van a absorber para su proceso de fotosíntesis. Tenemos el ciclo del nitrógeno, el cual va a tener 5 etapas, empezando en atmósfera, donde tenemos el nitrógeno molecular N2, el cual mediante bacterias fijadoras van a realizar el primer paso, la fijación, que van a transformar el nitrógeno molecular en amonio, ¿sí? Este amonio va a pasar al proceso de nitrificación, pero antes de eso vamos a ver la amonificación, que es los residuos orgánicos que provienen de desechos de los animales, ¿sí? Van a ser transformados precisamente a amonio y a amoníaco. Ya que tenemos ese amonio y amoníaco, van a pasar por acción de las bacterias nitrificantes al proceso de nitrificación, en el cual vamos a transformar estos compuestos orgánicos de nitrógeno a compuestos inorgánicos, NO2 y NO3, es decir, nitritos y nitratos. Ya que están en esta forma de nitratos, ¿sí? Ya tenemos la forma correcta para que puedan ser absorbidos por las plantas mediante el proceso de asimilación, ¿sí? En donde pues a través de las raíces y con ayuda del agua, estos nitratos van a ser absorbidos y a incorporarse en las plantas, ¿sí? Y de las plantas, ya sabemos que de las plantas el nitrógeno va a pasar a los animales por que sean consumidos por estos o por otros animales que anteriormente han consumido las plantas, ¿sí? Y para que pasemos a el segundo paso, ¿no? Que los animales dejen sus desechos, ¿sí? Y puedan nuevamente las bacterias transformarlos en amonio y en nitratos y nitritos. Pero bueno, lo que no se logre asimilar o absorber de estos nitratos o nitritos, ¿sí? Van a pasar a un proceso llamado desnitrificación, en el cual estos compuestos, nitratos y nitritos, por acción de bacterias, van a ser transformados nuevamente a moléculas de nitrógeno, que como es un gas van a incorporarse nuevamente a la atmósfera para poder iniciar nuevamente el ciclo. En el caso de los ciclos del nitrógeno, el oxígeno, el carbono, se le llaman ciclos atmosféricos porque inician o una buena parte de ellos se lleva a cabo con intervención de la atmósfera. Los últimos dos que nos faltan se llaman ciclos sedimentarios, ¿sí? Tenemos el ciclo del azufre, en el cual básicamente, ¿sí? El CO2 de la atmósfera, ¿sí? Pues al estar en contacto con el suelo, ¿sí? Por acción de las bacterias va a ser transformados en sulfatos, y estos sulfatos ya pueden ser ya incorporarse a los seres vivos mediante la absorción por las plantas, ¿no? ¿Sí? Y también pues tenemos que estos sulfatos, ¿sí? Si no se aprovechan por los seres vivos, pueden transformarse en algunas sustancias ácidas como el ácido sulfhídrico, ¿sí? Que ya sí puede ser ya peligroso para la vida, ¿sí? O inclusive si está en contacto con el agua, estos sulfatos pueden transformarse en ácido sulfúrico, ¿no?
ácido sulfúrico, que sabemos que es un ácido fuerte, ¿sí? De los más fuertes que hay, y que al subir a la atmósfera, bueno, estar en contacto con la lluvia allá en atmósfera, va a dar origen a la lluvia ácida, que sabemos que es muy dañina para los seres vivos, inclusive para las construcciones, ¿sí? Y vamos a terminar con el ciclo del fósforo, el cual inicia con las rocas, ¿no? Las rocas que mediante la erosión se van a ir incorporando al suelo, ¿sí? Y de ahí se va a ir transformando en fosfatos. Ya sabemos que el fosfato es parte de importantes biomoléculas orgánicas, así como el ATP, por mencionar una, ¿sí? Entonces el fosfato en el suelo es absorbido por las plantas para que pueda entrar a las cadenas tróficas, ¿sí? El fosfato que queda en el suelo, ¿sí? Ya sea por descomposición de los cadáveres o restos de los organismos vivos o por la incorporación en sus desechos, ¿sí? Puede ser erosionado por las lluvias, ¿sí? Por corrientes de agua, y van para llegar a los cuerpos de agua, a lagos, a mares, y por gravedad van a ser depositados en el fondo, donde van a quedar atrapados, ¿sí? En los sedimentos. Van a quedar ahí hasta que algún organismo vivo lo absorba para que entre en las cadenas tróficas acuáticas, ¿no? Hasta llegar hasta algún consumidor secundario, terciario, ¿no? Las aves que consumen peces, ¿sí? Que van a incorporar el fosfato a su sistema, y que, pues, como estas aves anidan en tierra firme, pues ahí mediante sus excretas van a depositar el fosfato, ¿sí? que había estado atrapado en el mar y que es devuelto a la tierra para iniciar nuevamente el ciclo. Y de esa manera concluimos de explicar los principales ciclos biogeoquímicos, y voy a finalizar esta parte explicando un fenómeno que se da en los ecosistemas que se llama sucesión ecológica, la cual es una serie de cambios progresivos en la composición de una comunidad ecológica a lo largo del tiempo. Hay de dos tipos, ¿no? La sucesión primaria, que es cuando de una roca virgen recién creada, ¿sí? De ahí surge la vida, ¿no? Y surge un nuevo ecosistema, ¿sí? En el cual llegan a colonizarse las primeras especies, primeras plantas, ¿no? Mientras estas van creciendo, van permitiendo que llegue más vida, insectos, ¿sí? Se incorporen otras especies vegetales, y con el paso del tiempo, ¿no? Estas plantas van creciendo, van generando nuevos nichos, nuevos refugios para especies animales, y así va creciendo el ecosistema hasta que ya tengamos una gran variedad de flora y fauna, ¿no? Pero ¿qué pasa si este ecosistema sufre alguna perturbación, ya sea por fuego, porque se quema, o porque sea talado, o alguna otra alteración hecha de manera artificial o natural? Bueno, este ecosistema se puede volver a recuperar. Ahí sucede el fenómeno que llamamos sucesión secundaria, en donde un área que anteriormente había sido ocupada por seres vivos y que ha sido alterada o afectada, ¿sí? De los restos surge nueva vida, ¿no? Algunas especies vegetales que existían previamente pueden volver a surgir, o pueden llegar unas nuevas, y sería el mismo proceso descrito anteriormente, ¿no? Nueva vegetación va a generar que llegue nueva fauna, que haya más dinamismo en el ecosistema, ¿sí? Que pasemos de plantas pioneras, ¿sí? Se encuentren hierbas y plantas pequeñas, luego van a surgir arbustos,
Luego va a haber otras plantas, ¿no?, que van a crecer un poquito más, se va a formar un bosque joven, para que finalmente surja el bosque maduro, ya con toda la diversidad y dinamismo de un ecosistema establecido. Este proceso generalmente lleva mucho tiempo, varios años, ¿no?, décadas, ¿sí?, muchas décadas para que podamos llegar a la cúspide de la formación de ese ecosistema. Y con esto termino de explicar lo relacionado o lo referente al funcionamiento de los ecosistemas, a cómo se mueve la materia y energía en ellos. Sí, y vamos a dejar esto hasta aquí. Y vamos a continuar con cuáles son los beneficios que nos aportan los ecosistemas.